A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Comentando ahora una noticia, un reportaje, como quiera llamarse, no soy experto en esto del periodismo, ¿no?, sobre los pasos de Eugenio Espejo. Decía yo que es digno de encomio, digno de aplauso, que nosotros recordemos a este gran prócer. De hecho, como les decía antes, yo he dedicado varios libros a Eugenio Espejo, varios. He estudiado su persona, su obra, su influencia, etc., tanto en los libros de él cuanto en archivos de nuestro país y de otros países. Y decía pues al final del fragmento anterior que para mí no es verdad que en la iglesia del Tejar reposen los restos de este ilustre personaje. Luego sigue diciendo el texto, publicado hace algunos días: simples explicaciones como que el Tejar tomó ese nombre porque allí se hornaban tejas. Esto es verdad, pero esto sí está en los libros. Nos decían al principio, omite pequeños detalles de la historia de Quito que los libros no cuentan. Esto sí se sabe. Se sabe que el Tejar era el lugar donde vivía uno de los fundadores de Quito, antepasado de muchos quiteños y también robambeños, en fin, don Juan de la Rea. Don Juan de la Rea fue el primero que instauró, según lo que nosotros tenemos en los libros, una fábrica de tejas en el lugar que ahora se llama, que desde entonces se llama El Tejar. No voy a hablar de otro asunto que está ahí porque no toca a la verdad histórica, sino solamente a la memoria oral. Luego dice el texto, detalles: en la Merced hay un tallado con un corazón en el centro y a la izquierda un compás y una escuadra fusionados. Compás y escuadra fusionados, ¿verdad? Y en el centro un corazón. No nos dice que hay a la derecha, porque si el corazón está en el centro y en la izquierda hay un compás y una escuadra, a la derecha tendrá que ver algo, pero en este reportaje no nos dice. Y continúa el texto: el significado, la presencia masónica en Quito y la relación de Eugenio Espejo con la misma. Aquí también me permito disentir de la manera más radical, por varias razones. Comencemos por la presencia masónica en Quito y luego hablaremos de la relación de Eugenio Espejo con la masonería. Presencia masónica porque hay un corazón y a la izquierda un compás y una escuadra fusionados. Según los datos que ustedes pueden controlar en los historiadores del arte, el padre Vargas, José Gabriel Navarro, etcétera, 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 por hablar solamente de los dos grandes clásicos ya fallecidos. No quiero callar el nombre de alguna persona que todavía vive, por eso no nombro a los actuales, que siguen siendo estudiosos, estudiosas, que aportan muchísimo con la historia del arte ecuatoriano. Bien, según los historiadores, según los documentos que nosotros también podemos manejar, la iglesia de la Merced se terminó en 1627. El convento en 1648. Luego hubo unas refacciones, unos complementos, se siguió completando, porque, por ejemplo, según lo que tengo entendido, faltaba una de las cúpulas, y esa cúpula se terminó en 1736, con los azulejos, etc. Entonces nosotros tenemos que para 1627
La iglesia ya estaba finalizada en la parte gruesa, las naves, etc., aunque faltase una pequeña cúpula. En esa época, los alarifes, que era lo que ahora nosotros llamaríamos los arquitectos, y que en la época medieval se llamaban albañiles de tracería, solían colocar en los muros de las iglesias, de los conventos, etc., que ellos habían dirigido en su construcción, los dos símbolos que representaban al gremio de los albañiles, la escuadra y el compás. Muchas veces también se añadía, se me fue el nombre, el peso, ¿no? la plomada para indicar que esto era obra del gremio de los albañiles. En nuestro país, aquí en Quito, había un floreciente gremio de albañiles. Entonces, nosotros podemos ver que en diferentes construcciones, 1627, se ponía, ¿verdad?, el compás y la escuadra, a veces la plomada, etc. Si nosotros vamos a la historia de la masonería, sabemos que la masonería se fundó en 1717 en Inglaterra. Mal puede ser, por consiguiente, un compás, una escuadra, puestos allá por 1627 en la iglesia de la Merced, y según otra noticia que está aquí, que en otras iglesias pasa lo mismo, mal puede ser entonces esta escuadra, este compás, un símbolo de la masonería, cuando la masonería se funda 90 años después de la construcción de la iglesia de la Merced. Aquí hay un problema grave de cronología. Habrá también otros problemas graves de cronología en otros aspectos, ¿no? Pero digamos eso. Si para 1627 ya estaba finalizada la iglesia de la Merced, aunque después tendrá arreglos, etcétera, en la cúpula, en fin, y eso nos dicen los historiadores del arte. El convento que también después tuvo ampliaciones, refacciones, finalizó de construirse, perdón la expresión mal hecha, en 1648. De tal manera que nosotros no podemos ahora tener ninguna duda al respecto. En segundo lugar, habrá que ver cuándo llega la masonería a nuestro país. Y sobre eso también quiero hablar, porque lo siguiente que dice es, ya dije, el significado, la presencia masónica en Quito, porque hay en una iglesia finalizada en 1627 un compás y una escuadra que se presume son signos masónicos. Claro que lo son, pero más tarde. No se olviden que la palabra masón significa albañil en francés. Por consiguiente, no es raro que ellos tomaran esto después de una serie de lucubraciones, para mi criterio, sobre los albañiles medievales. Pero luego dice, y la relación de Eugenio Espejo con la misma, con la masonería. Aquí también hay problemas graves. Voy a leer algo sobre esto. Se suele afirmar que Eugenio Espejo se puso en contacto con la masonería cuando fue, junto con su hermano Juan Pablo y el marqués de Selvalegre, su buen amigo, don Juan Pío Montúfar y Larrea, a Bogotá, allá por 1790. Dice un autor que Antonio Nariño, con quien se puso en contacto Espejo, y eso es verdad, eso es totalmente verdad. Bueno, dice un autor que Antonio Nariño, cito textualmente, fundó hacia 1780 con el médico francés Louis de Rieux el Monsieur de los Ríos de Pedro Pérez Muñoz. Pedro Pérez Muñoz, entre paréntesis, fue un realista contumaz que en 1809, cuando el 10 de agosto, acusó a los patriotas de ser todos masones. Y por eso menciona a este Monsieur de los Ríos, para atacar a los patriotas, Montúfar y los demás como presuntos masones. Bien, entonces dice un autor que Nariño fundó hacia 1780 con este médico francés, Louis de Rieux, una logia. A esa logia habrían ingresado estos tres quiteños que acabo de mencionar.
Eugenio, Juan Pablo Espejo y don Juan Pío Montúfar. Eso es lo que se afirma. Vamos a ver si esto tiene garantías de verdad o por lo menos, para ser muy modesto, nos plantea serias dificultades. Nos plantea serias dificultades. Pero por ahora vamos a hacer la segunda pausa. No se olviden, queridos amigos, estamos hablando de Eugenio Espejo, aquí en TV Sucesos y Radio Sucesos, en el programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Esta, sin lugar a dudas, es una pequeña historia nuestra, local, referida a un personaje muy entrañable para los ecuatorianos, pero no de carácter universal. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les saluda Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Comentando ahora una noticia, un reportaje en un periódico de la capital sobre Eugenio Espejo. Hemos mencionado algo sobre dónde están enterrados los restos de Eugenio Espejo, hemos mencionado algo sobre si fue o no fue masón, etc. También fue bibliotecario, y eso es cierto, fue director en 1791, dice la crónica, de la primera biblioteca pública de Quito, eso también es cierto. Sus pasos llevan entonces al Museo Alberto Mena Caamaño, donde funcionó el cuartel de Real Audiencia y murieron los próceres del primer grito de la independencia el 2 de agosto de 1810. Esto también es cierto. Ya. También es cierto que Eugenio Espejo estuvo encarcelado por varias ocasiones, 3, ¿verdad? Salió libre después y enfermo al Hospital de la Misericordia, más tarde conocido como San Juan de Dios y hoy Museo de la Ciudad. Bien, esto último no lo voy a discutir. Pero luego dice acá, en un aparte, historia. El Hospital San Juan de Dios fue el hogar de Luis Espejo, Luis Chusig y su familia, entre ellos su hijo mayor Eugenio, puesto que allí trabajaba como sanador y curador. Primero, recordemos que Luis Espejo nunca firmó, nunca apareció como Luis Chusig. En todos los documentos figura como Luis Espejo. En su partida de bautizo, cuya copia se conserva en un libro lamentablemente conservado por una familia fuera del país, ahí está la copia de la partida de bautizo del padre de Espejo, que es Luis Espejo, y del abuelo, Juan Espejo. Se dice que era Chusig en una declaración que hace un enemigo de Espejo para quitarle vigencia a su palabra, para quitarle prestancia a su figura. Entonces no se dice en una documentación, al final de su vida le entierran y le inscriben en el libro de mestizos, eso es cierto. Pero todos los otros documentos nos hacen ver a un Eugenio Espejo, que aunque haya sido mestizo, y eso es indudable, como todos nosotros, estaba reconocido en su época como criollo. Tal así que, por ejemplo, su hermano Juan Pablo Espejo, en un documento muy importante, habla de que nosotros, los hermanos Espejos, somos muy visibles. Esto significa que eran personas conocidas en la ciudad de Quito, ¿no? Los enemigos de Espejo son los que dicen que era Chusig. Pero esto es un dato importante. ¿Por qué será que los autores posteriores, en su tiempo esto se sabía, pero ha sido ocultado? Los autores posteriores del siglo XX para acá repiten a troche y moche esto de que Luis Chusig, Espejo de origen indígena, etc. Y esto no es nada malo para nosotros. En esa época era justamente una sociedad racista, era el insulto.
Porque a Eugenio Espejo se le acusa, ojo el verbo que estoy usando, se le acusa de ser indígena, para quitarle voz, para quitarle prestancia. Pero también se le acusa, y esto no dicen los historiadores, y esto no dice esta noticia, le acusaron de ignorante. A él que se había graduado en todas las carreras que había en la universidad en su tiempo, licenciado en filosofía, licenciado en teología, licenciado en derecho y doctor en medicina. A él que escribió los libros más importantes de los finales de la colonia, sino de toda la colonia. A él que recurrían el comisario de la Inquisición, los personajes importantes para que él escriba en su nombre. Por ejemplo, la carta sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen fue escrita a solicitud del comisario de la Inquisición. El voto de un ministro togado fue escrito a raíz de la solicitud de un oidor de la Real Audiencia. La defensa de los curas de Riobamba fue escrito a raíz de la solicitud de todos los curas del partido de Riobamba contra las acusaciones de un ladrón que había por ahí, que les acusaba a ellos de ladrones. Entonces era un hombre conocido por su sabiduría, su erudición, y le acusan de ser un ignorante. Y dicen que se graduó de médico como por ensalmo, o sea, por arte de magia. Eso no se dice en los libros, qué pena. Es más, Eugenio Espejo fue acusado de inmoral, no solamente de haber seducido a una mujer, de haberla, como decían en esa época, sonsacado de una casa para tener trato carnal con ella. Se le acusó, y hay juicio a Espejo, por estupro. Eso no se dice. Entonces a Espejo no solo le acusan de indio, le acusan de ignorante y de inmoral. Esto también hay que decir. Si ustedes dicen que Espejo era indígena, como digo, en esa época era un insulto. Gracias a Dios nosotros ya hemos superado esa etapa racista. Hay también que decir que era ignorante y que era un inmoral, un criminal además. Pero luego dice el texto, ¿verdad?, que allí trabajaba como en el hospital como sanador y curador. No es cierto. Él no era sanador y curador, era médico, médico graduado. No es lo mismo ser sanador y curador, ojo. Y luego dice, a menos que se refiera a Luis Espejo. Luis Espejo sí era sanador, curador y sangrador. Pero el texto no es claro. En el transcurso de los años reunió 1.100 pesos, Luis Chusig, con los que, a pesar de la indignación y las críticas de los ciudadanos de Quito, que no se resignaban a creer que un indio tenía dinero, compró la casa de 2 pisos de propiedad de Isabel Vinuesa y Armendáriz, ubicada en la calle de El Mesón, que cubría lo que hoy, la calle, lo que hoy va desde el Arco de Santo Domingo por la Maldonado hacia Chimbacalle. Perdónenme, esto de que los ciudadanos de Quito, ciudadano es una palabra moderna, ¿no? Pero bueno, no se resignaban a creer que un indio tenía dinero, compró la casa de 2 pisos. Esto no es cierto. En Quito, en el centro de Quito, había varios indígenas propietarios de casas y de casas importantes, en barrios importantes, porque en general la calle del Mesón, la actual Maldonada, era considerada una calle de segunda categoría. Ahí tenía su casa Luis Espejo y también tenía su casa José Mejía Lequerica, que como ustedes saben no era de familia prominente. En general las familias prominentes tenían sus casas en las plazas de Quito. Y aquí hay un dato. En un documento que reposa en el Archivo General de Indias en Sevilla, yo he visto personalmente que la casa que está frente a la capilla de Cantuña, esquina con esquina de la plaza de San Francisco en el centro, esa casa perteneció precisamente a un indígena de apellido Cantuña. No había ninguna prohibición para que ni social, ni municipal, ni real, para que un indígena pudiese comprar una casa en Quito. No había, eso son fantasías. Y ustedes pueden revisar documentación, juicios, testamentos, consignas municipales, etcétera, sobre este tema. En otras palabras, yo quisiera recalcar este punto. Ni Luis Espejo se llamaba Chusig, ni tampoco era una especie de crimen tener una casa siendo indígena. No es cierto. El que podía pagar la casa, pues la compraba. Lógicamente, como ustedes saben, alguien podría decir, el señor Cantuña compró esa casa importante porque había encontrado el tesoro que se llama de su nombre, ¿verdad? Que después habría entregado en parte a un español, etc. Esa es una leyenda. Bien,
Tendríamos nosotros muchas otras cosas que decir sobre Eugenio Espejo, ¿verdad? Tendríamos muchas cosas que decir. A mí lo que me preocupa como historiador, y además lo digo también con, si ustedes quieren, modestia, como especialista que soy en Eugenio Espejo, a mí me admira que se sigan diciendo una serie de cosas que no tienen nada que ver con la documentación que nosotros tenemos y que están al alcance de todos los historiadores. Están en los archivos, los documentos, están en los archivos. No. Y en segundo lugar, que de aquí se saquen consecuencias. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, esta charla de hoy ha sido un poco lo que hemos hecho nosotros en los últimos fragmentos de las charlas anteriores. No fue así. Yo quisiera recalcar, Eugenio Espejo en su tiempo fue considerado criollo. Era un hombre de origen mestizo, es cierto, pero socialmente era un mestizo acriollado. Vestía como criollo, actuaba como criollo, estudió en universidad, se graduó en universidad, se codiaba con varias de las mejores familias de Quito y de Riobamba, de tal manera que no se puede afirmar que haya sido un indígena extraído desde las más bajas condiciones sociales, dada esa circunstancia de racismo de la época, no se puede decir. Queridos amigos, les espero para el próximo programa, aquí en TV Sucesos y Radio Sucesos. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia.